Las anualidades es una forma del interés compuesto, una aplicación del interés compuesto. Vamos a ver entonces ahora de qué se trata esta aplicación, que es muy útil y se utiliza bastante en la vida diaria y en los cálculos que se van realizando. Para empezar, una anualidad es una sucesión de pagos, una serie de depósitos o retiros que son iguales, que se realizan en periodos regulares de tiempo, o sea, en los mismos periodos de tiempo y a interés compuesto. Esta es una de las características que tienen las anualidades, es que estos pagos que se realizan necesariamente deben ser iguales. El tiempo que transcurre entre pago y pago debe ser el mismo y la tasa de interés que se aplica durante todo el periodo que está colocado o está vigente la obligación es exactamente el mismo. Y siempre se aplica a interés compuesto, no hay anualidades a interés simple. Por otro lado, las anualidades no tienen en sí mismas un valor definido, es decir, no podemos calcular una anualidad como un hecho aislado, sino la anualidad es el conjunto de los pagos, de todos los pagos o depósitos o retiros que se realizan. A eso se llama anualidad. Pero sí nosotros podemos calcular ya sea al final del tiempo que dure la obligación o al inicio del tiempo que dure la obligación, el valor de toda esta sucesión de pagos que se conoce como anualidad, ¿no? Cuando nosotros llevamos todos los pagos al final del tiempo, estamos hablando de lo que se conoce como el valor futuro, monto de una anualidad. Y cuando lo que nosotros hacemos es que toda esa sucesión de pagos los traemos al presente, los actualizamos al presente a una determinada tasa, pues estamos hablando de lo que se conoce como valor actual o valor presente de una anualidad. ¿Qué aspectos importantes vamos a ver relacionados con la notación de las anualidades? Por un lado, vamos a denominar como R mayúscula, a cada uno de los pagos o depósitos o retiros que se realicen, que conceptualmente se denomina renta. N minúscula es el periodo que transcurre entre el pago de una renta y otra renta, ¿ya? Por ejemplo, podríamos determinar que los pagos sean mensuales. Entonces, N minúscula es ese periodo mensual que recurre entre pago y pago. T minúscula se denota por el tiempo o plazo de la operación, es decir, el tiempo en que se ha generado la obligación. Por ejemplo, una anualidad muy común es el pago de deudas, ¿ya? Por ejemplo, yo saco un crédito y luego voy pagando la deuda mensualmente. El tiempo en el cual se ha realizado la obligación, por decir, el crédito ha sido otorgado a 7 años, entonces el tiempo o plazo es 7 años. Pero los pagos son mensuales, entonces estaríamos hablando de N, esos periodos que transcurren mes a mes, y T vendría a ser el plazo o el tiempo total en el cual está vigente la obligación. I minúscula es la tasa de interés efectiva, que puede ser anual o puede ser mensual. Para efectos o semestral, trimestral, según sea el acuerdo, ¿no? Para efectos de los cálculos que vayamos haciendo y los ejercicios que vayamos haciendo hacia adelante, vamos a suponer siempre que la tasa nominal o la tasa anual que nos den ya es una tasa nominal efectiva, ¿ya?
Entonces, por decir, si nos dicen el 10% de interés anual o nominal, o el 10% de interés con capitalizaciones mensuales, automáticamente vamos a suponer que ese 10% es una tasa de interés ya nominal efectiva. Y en el caso de nuestro ejemplo, sabemos que el 10% se aplica al año y como las capitalizaciones son mensuales, entonces habría que dividir entre 12 para tener la tasa efectiva mensual, ¿no? A eso se refiere entonces la tasa de interés. Luego tenemos P, que es el valor presente de una anualidad, con P mayúscula, y F, el valor futuro de una anualidad. Veamos las características de una anualidad, y esto es muy importante que eh, se fijen con mucho detalle para determinar que estamos ante una sucesión de números o de pagos o de rentas que sean consideradas como anualidades, es imprescindible que cumplan estas 4 características o estas 4 condiciones, ¿ya? La primera dice, los pagos o rentas son de igual valor. O sea, estos valores R deben ser todos de igual valor, no pueden cambiar. 2, los pagos se hacen a iguales intervalos de tiempo, o sea, el intervalo de tiempo o N que pasa entre un pago y el otro pago debe ser el mismo. Si es un mes, todos los pagos deben ser con intervalos de tiempo mensuales. Si es trimestrales o que si cada 3 meses, quiere decir que todos los pagos se hacen con intervalos de tiempo trimestrales, ¿no? Entonces, sí o sí debe cumplirse ese hecho. Tercera característica, a todos los pagos o rentas se les aplica la misma tasa de interés. O sea, mientras esté vigente la obligación en el plazo que se determine que se cubra la obligación, la tasa de interés no puede modificarse, debe ser exactamente la misma. Y 4, el número de pagos y periodos pactados debe ser igual. Esto es también muy importante, o sea, debe haber un número de periodos o intervalos de tiempo que deben ser exactamente iguales al número de pagos que se realicen, ¿ya? Por decir, ejemplo, decimos, el plazo de la obligación es 2 años con pagos mensuales. Esto quiere decir que en 2 años hay 24 meses, esos son los intervalos de tiempo. Y eso quiere decir que también tendrán que haber 24 pagos mensuales, ¿ya? Entonces, es obligatorio que estas 4 características se cumplan. Si alguna de estas no se cumple, automáticamente deja de ser una anualidad. Existen básicamente diferentes tipos de anualidades, pero la que más vamos a ver y es la que más se aplica y estudia en la vida real, porque lo que tenemos que ver es que nosotros trabajemos sobre aspectos con los que realmente se van a encontrar cotidianamente, son aquellas anualidades que se conocen como ordinarias o vencidas. ¿Qué características tienen estas anualidades? Para empezar, el primer pago de la anualidad ordinaria vencida se realiza después o al final del primer periodo de contraída la obligación, ¿ya? Por ejemplo, imaginemos que el momento cero es cuando se genera la obligación, es decir, puede ser un crédito, puede ser un contrato de alquiler, etcétera, ¿no? En el momento que se genera la obligación es el momento cero. Y transcurrido el primer periodo, que puede ser mensual, bimensual, trimestral, etcétera, se realiza el primer pago. Por eso es que también se llama anualidad ordinaria o vencida, ¿no? Entonces, los pagos se realizan al final del intervalo de tiempo que ha sido convenido como
periodos para realizar los pagos de la anualidad o las rentas de la anualidad, ¿ya? Entonces, en la anualidad ordinaria, lo que nosotros vamos a ver en primera instancia es lo que se conoce el valor futuro o monto de la anualidad, de una anualidad. Recordemos que habíamos dicho que las anualidades en realidad es una sucesión de pagos, ¿ya? Bueno, en este ejemplo que ustedes están viendo, estamos viendo hasta 6 pagos, eso quiere decir 6 periodos. Pero bueno, pueden transcurrir más pagos, más periodos. La anualidad en sí no es solo un hito, sino es el conjunto de estos pagos. Y lo que nosotros podemos conocer es la suma de los pagos al final del tiempo o la actualización, la suma de los valores actuales al inicio del tiempo. Lo primero que vamos a hacer ahora es ver cómo se puede calcular el valor futuro o monto de una anualidad, es decir, aquellos pagos que se vayan realizando y ver en cuánto se van a acumular al final de cierto periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, el valor futuro de una anualidad resulta ser la suma de los montos que son trasladados hasta el final del plazo a una determinada tasa de interés, que obviamente, recordemos, es una tasa de interés compuesta. Por ejemplo, se genera la obligación en el momento cero y el primer pago o la primera renta se realiza al final del primer periodo. Entonces, a partir de ese momento, este primer depósito que hagamos, hasta el final de tiempo, va a empezar a ganar intereses, ¿no? De hecho, si fuera un solo depósito, tendríamos que considerar el valor futuro a interés compuesto de manera como hemos visto en los anteriores ejercicios, a un solo pago. Pero aquí tiene una característica, este primer pago que va a ganar intereses hasta el final del tiempo, o a este primer pago, después de transcurrido un periodo de tiempo similar al primero, se va a hacer un segundo depósito, un segundo pago. Y este también va a ganar intereses hasta el final del tiempo. Entonces habrá que sumar el valor de este primer pago más los intereses que ha generado hasta el final del tiempo, más el segundo pago y los intereses que ha generado hasta el final del tiempo. Y luego habrá un tercer pago donde exactamente igual habrá que trasladarse hasta el final del tiempo en cuanto se convertirá acumulando intereses, un cuarto, quinto, etcétera, diferentes pagos hasta n-1, y un último pago que se realiza al final del periodo, un último depósito, que obviamente este ya no gana intereses, ¿no? Si nos fijamos, los intereses van a ganar hasta el depósito que se haga en el periodo n-1, que este va a ganar solo por un periodo de intereses. Pero ya el último pago ya no va a ganar intereses, porque ya no va a transcurrir más tiempo, ¿ya? Entonces, el valor futuro F, que nosotros denominamos, ¿qué es? Es la suma de cada uno de los pagos que se realicen en cada intervalo de tiempo, más los intereses que estos depósitos ganen durante el tiempo que estén colocados. Si nosotros colocamos en forma de una ecuación, estaríamos entonces viendo, fíjense aquí un poquito hemos invertido, R vendría a ser el último pago, R por 1 más I vendría a ser el penúltimo pago, o sea, el depósito que se hace en el periodo N-1, más los intereses que gana solo por un periodo, ¿no ve? Este de aquí que vendría a ganar solo por un periodo. Luego el siguiente pago que sería R por el periodo N-2, que durante 2 periodos va a ganar el interés. Fíjense que lo que estamos haciendo aquí es aplicar el interés compuesto, la fórmula de interés compuesto, pero para cada uno de los pagos. Y sabemos que F, el valor futuro, viene a ser cada uno de los pagos más los intereses que gana por los periodos que están colocados, ¿no?
Entonces, se arma, si ustedes se fijan, una progresión geométrica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? De hecho, se puede hacer el cálculo de manera individual. Si fueran 3 depósitos, bueno, se puede calcular el primer depósito, los intereses que gana, el segundo depósito más los intereses que gana, el tercer depósito que ya no gana intereses, sumamos esos valores y listo. Pero imagínense que sean 50 depósitos o 60 depósitos. Entonces tendríamos que hacer un cálculo bastante largo y extenso. Pero al darnos cuenta de que se trata de una progresión geométrica, nosotros podemos recurrir precisamente a la teoría de la progresión geométrica y a partir del cálculo de la suma de los términos de una progresión geométrica, sustituyendo los valores que tenemos, podemos encontrar lo que es la fórmula general para el cálculo del valor futuro de una anualidad. Es esta que estoy mostrándoles en esta parte de aquí abajo, donde F, que es el valor futuro, que ya sabemos es la suma de los depósitos más los intereses que ganan, va a ser igual al valor de la renta multiplicado por un factor incremental en función a la tasa de interés efectiva que se esté aplicando y el número de periodos, o sea, n, en los cuales se esté aplicando. A partir de esta fórmula, nosotros podemos calcular entonces el valor futuro de una anualidad. Fíjense que en esta fórmula además tenemos que el valor futuro está en función a 3 variables, ¿no? R, que es la renta, I, que es la tasa efectiva, y N, el número de periodos. Como en cualquier ecuación, cuando hay 4 variables intervinientes, si conocemos 3, se pueden calcular la cuarta, ¿no? En este caso, F sería la incógnita, R y N vendrían a ser las variables que se conocen. Pero si, por ejemplo, nosotros conociéramos el valor futuro, conociéramos la tasa de interés y el número de periodos, podríamos calcular el valor de la renta, simplemente despejando de esta forma, ¿ya? Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, nosotros, dentro de lo que son las ecuaciones de anualidades de valor futuro, podemos calcular la renta. A partir de que simplemente de despejar de la fórmula general, que es esta, de acá, el valor de R, ¿no? Lo mismo se puede hacer con las otras variables, ¿ya? Podemos nosotros también calcular el número de periodos despejando de la fórmula general lo que es n. Y obviamente sí, aquí al despejar vamos a ver que es necesario hacer la aplicación del logaritmo y podríamos calcular nosotros a partir de esta nueva fórmula el número de periodos. De hecho, cada una de esas fórmulas, tanto para calcular F, R y N, podemos lograr despejando de esta fórmula general que tenemos acá y tendríamos la fórmula general del valor futuro, la fórmula general de la renta y la fórmula general del número de periodos. Vamos a dejar pendiente lo que es el cálculo de la tasa de interés para después, pues se requiere un otro tipo de cálculo hacer. Bueno, una vez que tenemos y hemos visto lo que es una anualidad, hemos visto qué variables intervienen para determinar la anualidad, qué características debe tener una anualidad. Hemos visto cómo podemos calcular el valor futuro de una anualidad, que vendría a ser la suma de los términos de los pagos que se realizan más los intereses que generan al final del periodo y que nos permitiría calcular una fórmula general y que de esa fórmula general podemos despejar para calcular los otros. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver una serie de ejercicios de manera práctica
para que podamos ver cómo se aplican estas fórmulas. Para ello nos vamos a ir al Excel y vamos a trabajar sobre el Excel. Estamos ahora ya en el Excel y vamos a ver un primer ejemplo. Este ejemplo es para calcular el valor futuro. Como siempre hemos ido trabajando, tenemos una sección donde colocamos los datos, hacemos el planteamiento, una sección donde tenemos los cálculos de apoyo y tenemos una sección donde tenemos la fórmula que nos va a ayudar a nosotros a guiarnos para que pongamos la función que corresponda o equivalente en el lenguaje del Excel para poder realizar el cálculo. Vayamos haciendo la resolución de este primer ejercicio, que es de valor futuro, que dice: un padre de familia quiere conocer de cuánto dispondrá para la educación superior de su hijo si inicia un ahorro mensual de bolivianos 300, cuando cumple 10 años y hasta cuando cumpla 18, edad en la cual estima iniciará los estudios universitarios. El banco donde se realiza el ahorro asegura un interés del 10% anual capitalizable mensualmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice este padre? Cuando cumple 10 años su hijo, dice: voy a empezar a depositar todos los meses 300 bolivianos, de manera que hasta cuando cumpla 18 años, el niño tenga una cantidad de dinero que le permita pagar los estudios universitarios. Y en el banco donde va a realizar le van a pagar el 10% de interés anual capitalizable mensualmente, ¿no? Entonces, primer hecho, el valor de la renta es de 300 bolivianos, porque eso nos dice que cada mes va a depositar el papá los 300 bolivianos. Tenemos que los depósitos van a ser mensuales, eso quiere decir que también las capitalizaciones van a ser mensuales, y sabemos que es el 10% anual que se va a cobrar. Ya suponemos, les decía que este 10% anual es una tasa ya nominal efectiva, entonces ya no vamos a hacer el otro cálculo, ¿ya? Y automáticamente sabemos que en un año hay 12 meses, entonces, que corresponderían a las capitalizaciones mensuales. Nosotros dividimos entonces la tasa de interés entre los 12 meses y nos va a dar que la tasa efectiva mensual va a ser de 83 centésimas por ciento, ¿no? Que es el valor que tendremos que colocar acá. 83 centésimas por ciento, perdón, 0,83 centésimas por ciento, ¿ya? Que vendría a ser la tasa efectiva mensual. De hecho, sabemos que el número de periodos y las tasas deben estar en meses, o en la misma unidad de medida, en este caso en meses. Lo que tenemos que hacer ahora, como estamos hablando de años y de meses, es que tendríamos que convertir el plazo total en su equivalente en meses. Sabemos que en un año hay 12 meses y lo que tendríamos que calcular ahora es cuántos años van a transcurrir desde el momento en que él cumple 10 años hasta el momento que cumpla 18 años, ¿no? Entonces, lo que simplemente hacemos es a los 18 años restarle los 10 años, obviamente van a ser 10 años, ¿no? Perdón, 8 años, y lo único que hacemos es multiplicar los 8 por los 12 meses, y vamos a tener que el número de periodos van a ser de 96 meses que transcurran, o el número de pagos y depósitos que va a ser también van a ser 96. Recuerden que tanto el número de periodos que transcurren como el número de pagos es exactamente el mismo, ¿no? Entonces va a ser 96 pagos durante 96 meses.
Con esto ya tendríamos los datos y lo único que nos quedaría ahora es colocar la fórmula, esta fórmula, en, en términos del Excel, ¿no? Entonces, para empezar a colocar la fórmula, lo primero que hacemos es colocar igual, así le decimos a la máquina que estamos iniciando una función de cálculo. El primer término es indicar el valor de la renta, que vendría a ser la celda donde está la renta. Le decimos por, fíjense que ahí hay una multiplicación, aunque no esté expresada en la fórmula, pero sabemos que hay una multiplicación. Y empezamos ahora a colocar la función que le sigue a la multiplicación. Fíjense que primero tendremos que abrir un paréntesis que corresponda a los corchetes de la fórmula, ¿no? Y algo que siempre debemos recordar es que nosotros no podemos colocar las funciones exactamente igual que están en la fórmula, porque ahí la máquina podría hacer cálculos errados. Entonces, primero a la máquina tenemos que decirle que debe calcular lo que es el denominador y luego el numerador, ¿no? O sea, primero la parte de arriba de la división que tiene que calcular y una vez que calcule ese valor, recién dividir entre la parte de abajo de la división. Entonces, para eso vamos a abrir un segundo paréntesis para, como no es solo un valor, sino son varios y hay funciones en medio, para que primero haga esas funciones y una vez que termine de hacer esas funciones, pues recién el valor resultante divida. Entonces, abre el paréntesis y le decimos que nos calcule la potencia, ¿no ves? El valor de la potencia de, esto ya lo vimos anteriormente, de 1 más la tasa de interés efectiva, que vendría a ser la celda B8 en este caso. Fíjense siempre, ¿no? En la parte de abajo nos da una pestañita donde nos va indicando qué valores tenemos que utilizar y qué variables entran en la función que estamos utilizando como una guía automática. Y una vez que hemos calculado el número, que es 1 más i, que es la base, tiene que elevarse a la potencia n. Y el separador de listas en este caso es punto coma. Siempre se van a fijar cuál es el separador de listas que está habilitado. Regularmente es punto coma, pero a veces es coma, ¿no? Entonces siempre se tienen que fijar para que pueda ser. Y una vez que ya hemos puesto el separador de lista, me dice ahora que ponga el valor de la potencia. En este caso va a ser la celda B7, donde está el valor 96, que es a lo que tiene que elevarse. Cerramos paréntesis y ahí la máquina habrá estado calculando la potencia de 1 más i elevado a n. A ese valor tenemos que restarle 1, ¿no es cierto? Y cerramos nuevamente paréntesis y fíjense que ya la máquina va a calcular primero ese valor y luego le decimos que ese valor total, que están entre los paréntesis de un color medio rojo, si se fijan, lo divida entre lo que nos dice la función que es sí, que viene a ser la tasa de descuento, ¿no es cierto? Y que haga ese cálculo. Entonces, ahora cerramos paréntesis y ahora nos muestra los paréntesis en color negro, si se fijan, y es todo el cálculo que está en corchetes y que recién todo ese valor lo multiplique por el valor de la renta. Entonces, de esa manera nosotros habremos introducido al Excel la fórmula del cálculo del valor futuro de una anualidad. Y una vez que le demos Enter, apretemos la tecla Enter, pues ya automáticamente nos hará el cálculo en función a los valores que hemos introducido. Entonces, fíjense, este padre de familia, al cabo de los 8 años, o sea, desde los 10 que cumplió su hijo hasta el momento que cumpla 18, en el momento que cumple 18, ahí ya deja de hacer los pagos,
¿no? En esos 8 años, depositando cada mes 300 bolivianos, considerando además que cada depósito que haga va a ganar un interés durante el tiempo que esté colocado ese dinero, va a reunir al final de esos 96 depósitos, más los intereses que vayan ganando cada uno de esos depósitos, un total de 43.776 bolivianos con 40 centavos. Y esa sería la respuesta, ¿no? Al final de ese tiempo, el padre habrá reunido 43.776 bolivianos con 40 centavos. Entonces, de esa forma nosotros hemos podido introducir, fíjense, la fórmula que nos va a permitir calcular el valor futuro de una anualidad en el Excel. Veamos otro ejercicio. Voy a borrar, esta vez ya no borro las fórmulas porque ya están colocadas ahí las fórmulas, simplemente los valores. Y vamos a ver un segundo ejercicio, ¿ya? Dice, una persona deposita 2,000 pesos al final de cada año durante 15 años en una cuenta de ahorros que paga el 8% de interés. ¿Cuál es el monto que tendrá al final del periodo? Esta persona entonces ahora lo que hace es que cada año, cada fin de año, deposita 2,000 pesos en una cuenta y esto lo va a hacer durante 15 años, ¿no? Y queremos saber cuánto va a reunir. Entonces, el valor de la renta, en este caso es 2,000. Fíjense que aquí nos dice que los pagos los hace anualmente y que la tasa de interés es también anual. Entonces no hay que hacer cálculos de apoyo, si se fijan, porque aquí el número de periodos es 15 años y la tasa anual que le van a pagar es el 8% anual, ¿no? Y fíjense, ya automáticamente nos sale el valor de cuánto va a reunir cuando realice el último pago al final del 15º año, ¿no? Entonces, esta persona que cada fin de año vaya depositando 2,000 pesos y lo haga durante 15 años en esa cuenta que le paga el 8%, al final de los 15 años habrá reunido 54,304 pesos con 23 centavos. Aquí viene una pregunta y valga el paréntesis. Si multiplicamos 2,000 por 15, no nos va a dar 54,000, ¿no es cierto? Va a ser 15 depósitos de 2,000. ¿Por qué no daría? Simplemente daría 30,000. ¿Por qué esos 14,000? Es por los intereses, ¿no es cierto? No nos olvidemos que el primer año que vaya el depósito de los 2,000, esos 2,000 van a ir ganando intereses durante los 14 años siguientes. Al siguiente año va a depositar otros 2,000, esos 2,000 se van a sumar a lo que ya haya acumulado, pero esos 2,000 también van a ganar intereses, pero esta vez ya por 13 años y así sucesivamente. Entonces, este valor futuro, nuevamente recordemos, es el resultado de los depósitos que realiza más los intereses que van ganando cada uno de esos depósitos por el tiempo en el que están colocados. Veamos un otro ejercicio de valor futuro. Dice, se alquila una propiedad por 5 años con la condición que se pague $9,000 por trimestre vencido. Los depósitos se deberán realizar en una cuenta de ahorro que paga el 8% anual. ¿Qué cantidad se habrá acumulado al final de ese tiempo? Bien. Primero, sabemos que cada 3 meses, o sea, eso es un trimestre, cada 3 meses la persona va a hacer un depósito de $9,000, ¿no ve? Al que le han alquilado la propiedad. Entonces la renta es $9,000 o 9,000. Ahora bien, esta propiedad ha sido alquilada por 5 años. Y el tiempo que transcurre entre pago y pago es trimestral, o sea, cada 3 meses. En un año hay 4
trimestres. Por tanto, en los 5 años van a transcurrir 20 trimestres, que ese es el número de periodos y de pagos que se van a realizar. 20 trimestres, ¿no? Cada 3 meses se va a realizar un pago y en 5 años hay 20 trimestres y por tanto se van a realizar 20 pagos. Ahora bien, ¿cuál es la tasa que vamos a utilizar? Porque solo me dice el 8% anual. No me dicen si es capitalizable, no es capitalizable, cada qué tiempo y demás. Primer hecho, recordemos que las anualidades siempre se calculan a interés compuesto. Por tanto, sí hay capitalizaciones. Pero aquí no me dice cada qué tiempo son las capitalizaciones, solo me dice el 8% anual. Entonces, suponemos que las capitalizaciones se realizan cada 3 meses también, ¿ya? Como no nos dice nada, entonces suponemos que según cada depósito que se haga, se va a realizar una capitalización. Por tanto, ese 8% habrá que dividir entre el número de capitalizaciones que hay en un año, que ya hemos dicho que en un año hay 4 trimestres, y por tanto habrá 4 capitalizaciones, lo que nos da que la tasa efectiva trimestral va a ser del 2%, y ese es el valor que tenemos que poner acá, 2% trimestral, ¿ya? Entonces, al final de los 5 años, la persona que ha alquilado esta propiedad, pues habrá reunido $218,676 con 33 centavos, considerando que cada 3 meses se hacen los depósitos de 9,000, que se van a hacer durante esos 5 años 20 depósitos cada 3 meses, y que la tasa efectiva que va a haber cada trimestre va a ser del 2%. ¿Ya? Entonces, este es otro ejercicio que nos permite a nosotros calcular bajo otra modalidad el valor futuro. Damos un último ejercicio que dice: hallar el valor futuro de una anualidad de bolivianos 5,000 que se paga semestralmente durante 7 años y 6 meses, colocada al 8,6 décimas por ciento, capitalizable semestralmente. Bien, aquí dice que esta anualidad se va a pagar cada semestre, y cada 6 meses, o sea, eso es un semestre, se va a hacer un depósito de 5,000 bolivianos. ¿Bien? Luego nos dice que esta obligación va a estar colocada durante 7 años y 6 meses. En un año existen 2 semestres, ¿ya? O sea, los semestres son 6 meses, ¿no? Y por tanto, en 7 años habrán 14 semestres. Pero además dice que estará colocada durante 7 años y 6 meses, o sea, un semestre más. 6 meses es un semestre más. Por tanto, a este valor, que es de 14, nosotros tendremos que sumarle un semestre más, porque esos 14 solo equivalen a 7 años. Entonces, sumándole un semestre más, vamos a tener que van a ser 15 semestres o 15 pagos semestrales. No nos olvidemos que el número de periodos y el número de pagos debe ser el mismo. Luego me dice que la tasa de interés colocada va a ser del 8,6 décimas por ciento, que esa suponemos es una tasa nominal. Y que además las capitalizaciones son semestrales. Por tanto, en un año hay 2 capitalizaciones semestrales. Por tanto, la tasa efectiva semestral que se va a cobrar va a ser de 4,30 centésimas por ciento semestral, ¿no?
Bajo esas condiciones, entonces, esta persona que deposite cada 6 meses 5,000 durante 7 años y 6 meses, va a tener al final del tiempo 102,379 bolivianos con 33 centavos. Entonces, esto nos muestra diferentes ejercicios que podemos hacer calculando, encontrando el valor futuro de una anualidad. Pero hemos dicho también que no solo se puede calcular el valor futuro, que si nosotros conocemos 3 de 4 variables, podemos calcular la cuarta variable, ¿no? Ahora vamos a ver unos ejercicios relacionados con el cálculo de la renta de una anualidad en la que nosotros tendríamos que conocer el valor futuro, la tasa de interés y el número de periodos. Bueno, la fórmula que se utiliza en este caso es esta para el cálculo de la renta y tenemos nuevamente lo que son los datos, la parte de los datos, la parte de los cálculos de apoyo y la parte de la fórmula. Damos el ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio? Dice, ¿de cuánto deberá ser el ahorro mensual de una persona que proyecta adquirir una casa de bolivianos 100 millones dentro de 5 años? Si una cuenta SAFI le asegura una tasa de interés efectiva mensual de 0,7%. Esta persona quiere comprar una casa que va a costar 100 millones de bolivianos y lo va a hacer dentro de 5 años. Y lo que ahora él quiere saber cuánto tendría que depositar cada mes en esta cuenta SAFI para que, sumándose a los intereses que gane, pueda reunir al final de los 5 años los 100 millones. Entonces, en este caso, fíjense que los 100 millones se convierten en el valor futuro. Entonces colocamos los 100 millones, ¿ya? Que vendría a ser el valor futuro. Nos dice que van a transcurrir 5 años, ¿no ve? Y que los depósitos van a ser mensuales. Por tanto, en 5 años, ¿cuántos meses hay? Bueno, cada año tiene 12 meses y por tanto la multiplicación de 5 por 12 me dice que van a transcurrir 60 meses y que por ello mismo tendría que realizar 60 pagos mensuales. Ahora, fíjense que ya me dice que la tasa efectiva mensual es de 0,7%. Entonces, yo ya no necesito, porque sabemos que la tasa efectiva debe ser mensual porque el número de periodos está en mes, ya no necesito hacer ningún cálculo porque ya me está diciendo directamente cuál va a ser la tasa efectiva mensual, que es 0,7%, ¿no? Bueno, ya tenemos los datos colocados. Ahora lo que tendríamos que hacer es escribir la fórmula que en términos del Excel, que nos permita a nosotros realizar este cálculo. Es decir, esta ecuación que tenemos acá, ponerla en términos del Excel. Y para ello lo que hacemos es, nuevamente, ponemos igual, que es iniciar la función. Nos dice que primero debe ir F, que es el valor futuro, multiplicado por. Nuevamente abrimos un paréntesis, que es como los corchetes de la función, y tenemos que hacer que primero calcule la parte de arriba de la división y divide entre la parte de abajo de la división, pero nos fijamos que en la parte de arriba es solo el número, entonces marcamos I, o la celda donde está ahí, dividido, porque ahí no tiene que hacer mayor cálculo, ¿no? Pero sí para el divisor, en este caso, sí tiene que hacerse un cálculo. Entonces, para ello lo que nosotros hacemos es, abrimos paréntesis, porque primero debe calcular eso antes de hacer la división. Y le decimos que calcule primero la potencia de 1 más i elevado a n. Potencia, abrimos paréntesis, no se olviden, siempre aquí abajito nos va diciendo qué tenemos que hacer. 1 más i, marcamos la celda donde está
los valores que va a tomar y punto coma, que es el valor del separador de listas, para decirle que ahora voy a introducir n, el valor de n, que en este caso vendría a ser la celda donde está el número 60 o B7, y que tiene que calcularme esa potencia, ¿no? Primero, entonces ahí cierro paréntesis y primero me va a calcular esa potencia. Y a ese valor de la potencia debe restarle el valor 1. Listo. Y cierro paréntesis para decirle que primero me haga todo ese cálculo y luego recién proceda a hacer la división con el valor de la tasa de descuento. Y cierro paréntesis y luego una vez que me haga ese cálculo multiplique por el valor futuro. Entonces fíjense, al hacer este cálculo, nosotros ya habremos introducido en términos del Excel cómo podemos calcular el valor de la renta a partir de esa fórmula con los datos que tenemos. Entonces, al darle Enter, me va a calcular el valor. Y fíjense, me dice entonces que esta persona, para tener los 100 millones de bolivianos dentro de 5 años, considerando esa tasa de interés de 0,7% mensual, deberá cada mes depositar 1.346.836 bolivianos con 87 centavos durante 60 meses. Es decir, tendrá que hacer 60 depósitos cada mes de 1.346.836 con 88 centavos para que al final de esos 5 años pueda tener los 100 millones. Bueno, con eso nosotros ya hemos introducido entonces nuestra fórmula que ya nos va a servir para hacer otros cálculos. Veamos un otro ejercicio relacionado con el cálculo del valor de la renta. Dice, una compañía planea comprar una máquina dentro de 4 años, la cual tendrá un costo de $80,000. La compañía puede disponer de pequeñas cantidades al final de cada mes. Si deposita estas cantidades en una cuenta bancaria que paga el 6% de interés anual con capitalización mensual, ¿de cuánto se debe disponer cada mes para el depósito en el banco? ¿No? Entonces, fíjense, esta empresa sabe que de aquí a 4 años tiene que comprar una máquina que le va a costar $80,000 y lo que quiere es que cada mes ir depositando una cantidad de dinero en esta cuenta del banco que le va a pagar el 6% de interés anual, de manera que al final de los 4 años pueda tener la cantidad de dinero que necesita, ¿no? Entonces, el valor futuro, o sea, la cantidad de dinero que necesita reunir es de $80,000. Ese vendría a ser el valor futuro. Ahora bien, nos dice que el tiempo que va a transcurrir es de 4 años y que los depósitos van a ser mensuales. Entonces, T va a ser igual a 4 y M va a ser a 12 meses, ¿no? Entonces, en esos cuatro años van a transcurrir 48 meses y por tanto estamos viendo que va a tener que hacer de 48 depósitos mensuales. Luego nos dice que la tasa de interés anual es del 6% y que las capitalizaciones, bueno, son también mensuales, porque sabemos que la tasa de interés y el número de periodos debe ser siempre en la misma unidad de medida. Por tanto, tendrá que hacer el cálculo entre 12 capitalizaciones mensuales que tiene un año, ¿no? Y nos sale que cada mes la tasa efectiva va a ser de 0,5%. Y listo, ¿no? Como ya tenemos la fórmula, entonces ya automáticamente calcula la máquina y entonces esta compañía cada mes para poder reunir los $80,000 que va a necesitar de aquí a 4 años, va a tener que depositar en esa cuenta bancaria $1,478 con 80 centavos. De manera que después de esos 48 depósitos mensuales que realice, cuando haga el último depósito, va a poder tener los $80,000 que necesita.
Veamos ahora dos ejercicios más relacionados con el cálculo de los números de periodos. En este caso, una vez que despejamos la fórmula, tenemos que el valor de n es igual al logaritmo del valor futuro por la tasa de interés dividido entre la renta, todo esto más 1, y todo esto tendrá que dividir entre el logaritmo de 1 más i, ¿no? Bien, en este caso las variables conocidas son el valor futuro, la renta y la tasa de interés, y lo que tenemos que calcular es el número de periodos o el número de pagos o depósitos que tendrá que realizar. Veamos el ejercicio. ¿Qué dice? Una persona desea adquirir un automóvil que tiene un costo de $120,000 y depositando cada mes $5,000 en un fondo de inversión que le pagará el 15% nominal de interés convertible mensualmente. ¿Y cuántos depósitos necesita efectuar? Esta persona quiere comprarse un auto de $120,000, cada mes va a depositar $5,000 en un fondo de inversión, ese fondo de inversión le paga el 15% anual, nominal anual, con capitalizaciones mensuales, y lo que quiere saber es durante cuánto tiempo o cuántos depósitos, o sea, durante cuántos meses, en otras palabras, va a tener que hacer los depósitos de 5,000 para poder tener los 120,000 que necesita. ¿Ya? Entonces empezamos a colocar los datos. El valor futuro lo que va a reunir es 120,000, que es el valor de vehículo. Los pagos mensuales que va a realizar son de 5,000 y le dice que la tasa nominal va a ser del 15%, en este caso hay que hacer el ajuste, es el 15% anual, pero como es con capitalizaciones mensuales, vamos a tener que dividir entre 12 capitalizaciones mensuales que tiene un año, y me dice entonces que la tasa de interés efectiva mensual que le van a pagar es de 1,25 mensual. Aquí ya sabemos nosotros que el número de periodos va a ser, o el tiempo que pase entre pago y pago va a ser en meses, ¿no? Porque no nos olvidemos que la tasa de interés más el número de periodos deben estar siempre en la misma unidad de medida. Entonces ya sabemos que va a ser n pagos mensuales o van a transcurrir n periodos mensuales de pagos de 5,000 para poder reunir los 120,000. Entonces, ya una vez que tenemos los datos colocados, interpretados, ahora lo que tenemos que hacer es colocar la fórmula que nos permita hacer ese cálculo. Y para ello, como siempre, ponemos igual, ¿no es cierto? Bueno, y ahora aquí sí hay que hacer los cálculos por separado. Primero, tiene que calcular el logaritmo de ¿qué? Fíjense que el logaritmo va a afectar a todas las operaciones que están dentro de, la, de los paréntesis, ¿no? Entonces tenemos que hacer los cálculos por partes. Primero tendrá que multiplicar el valor futuro por la tasa de interés, eso dividir entre el valor de la renta y ese resultado recién sumarle 1. Y recién a eso, pues, calcular el logaritmo. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, abrimos dos paréntesis. ¿Por qué dos? Porque fíjense, primero tienen que hacer el cálculo de f por i, ese va a ser un paréntesis, hacer la división entre r y recién cerrando esos paréntesis, sumarle el valor de 1, ¿no? Entonces, primero, le decimos que multiplique el valor futuro por la tasa de interés. Cerramos ese paréntesis, o sea, primero debe hacer ese cálculo y después le decimos que ese valor que encuentre lo divida entre el valor de la renta. Ahora, una vez que calcule esa división, o sea, ahora hay que volver a cerrar el siguiente paréntesis, recién a ese resultado debe sumarle 1.
Y a ese valor, una vez sumado 1, deberá recién calcularle el logaritmo. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo de manera ordenada le estamos diciendo a la máquina que primero haga el cálculo de multiplicación del valor futuro por la tasa de interés. Entre paréntesis, primero calcule eso. Ese valor divida entre el valor de la renta. Eso, ponemos paréntesis, debe calcular primero todo eso. A eso le sume 1 y recién a ese valor total le calcule el logaritmo. Ahora, a ese valor que calcule, recién le decimos que debe dividir. ¿Entre qué? Entre el logaritmo, esto ya es más fácil, de 1 más la tasa de interés. Y cerramos paréntesis. ¿Ya? Entonces, fíjense, de esa manera le hemos dicho a la máquina cómo debe hacer la operación para poder calcular el número de periodos o el número de pagos de una anualidad considerando las variables que ya se tienen conocidas. Al momento de darle enter vamos a saber cuántos pagos mensuales va a tener que realizar esta persona, o sea, cuántos pagos mensuales de 5,000 para poder reunir los 120,000 considerando esa tasa de interés. Por tanto, esta persona va a tener que realizar 21 pagos enteros y una parte de otro pago, o sea, 21,12 centésimas de pagos para poder reunir. O sea, hará 21 pagos de 5,000 y obviamente el último pago, que no será completo, por eso es que es 12 centésimas, será solo 12 centésimas de 5,000, con lo que podrá tener los $120,000 que necesita para poder comprar el vehículo que quiere comprar, ¿no? Entonces, con eso nosotros tendríamos ya cómo podemos calcular el número de periodos. Veamos un otro ejercicio. Voy a borrar un ratito los datos para evitar confundirnos. De hecho, como ya están las fórmulas, eso nos ayuda mucho y solo tenemos que concentrarnos en hacer un buen análisis del planteamiento del problema para colocar adecuadamente los datos. Dice, ¿cuántos pagos semestrales de $600 deberá realizar un padre de familia para pagar la universidad de su hijo que en futuro estima le costará $4,500? $4,500. El banco reconoce por este tipo de ahorros una tasa de interés de 7% anual. Bien, sabemos que el padre va a realizar cada semestre un depósito de $600 para poder reunir en el futuro $4,500. ¿Ya? Ahora bien, sabemos que estos pagos son semestrales. En un año hay 2 semestres. Y nos dice que la tasa de interés anual es del 7%. Por tanto, al hacer el cálculo de apoyo, vamos a ver que la tasa efectiva semestral que le van a pagar va a ser de 3,5 décimas por ciento o 3,50 centésimas por ciento, ¿no? Que es el valor que tenemos que colocar aquí, que va a ser una tasa de interés semestral. De hecho, ya como estaba la fórmula, nos arroja el resultado y sabemos que el resultado va a ser en semestres. Fíjense que es importante dar el resultado completo, no es solo decir 6,78 centésimas, no, son 6 pagos semestrales con 78 centésimas de un semestre. ¿Ya? O sea, en total tendrá que hacer 6,78 centésimas pagos semestrales. O sea, eso quiere decir que hará 6 pagos enteros de 600 y 78 centésimas de un pago para poder completar los $4,500 que se necesita para poder tener el dinero para la universidad. Entonces, de esa manera nosotros hemos visto cómo interpretar, cómo hacer los cálculos. Es importante, y aquí les hago recuerdo, que no solo se trata de calcular un valor, sino además de que debemos hacer la interpretación exacta
del valor y del resultado para dar la respuesta al ejercicio.